buenas tardes y sean bienvenidos a quienes se integran a esta última jornada del Encuentro Internacional de Investigación y gracias a quienes siguen acompañándonos el día de hoy. En esta ocasión es un gusto para mí presentar a dos de mis colegas del doctorado y a la maestra María del Rocío, quien nos acompaña el día de hoy, y quienes nos presentarán algunas acciones performáticas, así como una pequeña muestra de sus procesos artísticos. Voy a permitirme presentar a nuestra primera participante, Anel Estrada Islas. Es egresada del primer doctorado en Artes Dabei del Instituto Nacional de Bellas Artes, directora y diseñadora de escena, docente e investigadora. Una necesidad personal en el desarrollo de sus procesos creativos ha sido el acontecimiento escénico a partir de la relación entre los participantes. Ha participado en más de 20 puestas en escena como dramaturga, actriz, escenógrafa e iluminadora. Ha dirigido más de 15 obras, siendo las más sobresalientes Un misterio bajo la tierra, obra que combina la magia del teatro de títeres en micrófonos y con la interacción de actores, circuito cerrado y cine a mano. La maravillosa historia de Chiquito Pingüica de Sabina Berman y Las sillas de Ionesco. Con el unipersonal de What Is It, llegó a experimentar nuevas posibilidades de comunicación y relación con el público. Y con la práctica escénica identitaria Tlatomitl, Revelaciones de un paisaje ancestral, se adentra en una investigación que involucra la experiencia de vital de ser un danzante, es decir, vivir los rituales con todo el ser para entender el teatro desde una dimensión más amplia. Bienvenida, Anel. Gracias. Nuestro sol se ha ido. Nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras. Pero sabemos que volverá a salir. Por ahora no sabemos cuándo. Pero mientras permanezca allá en la mansión de la muerte, reunámonos, estrechémonos y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Destruyamos nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas de canto y de danza, nuestras escuelas para niños y para doncellas. Que queden desiertas las calles y de hoy en adelante madres y padres se encargarán de la enseñanza. La mujer con sus hijas y el hombre con sus hijos los guiarán. Les dirán lo que ha sido hasta hoy nuestra querida Náhuac, al amparo de nuestros destinos y por orden de nuestras tradiciones que con tanto cariño y empeño dejaron para nosotros nuestros venerables abuelos. Y con ese mismo cariño y empeño hemos de inculcárselo a nuestros hijos para que ellos lo enseñen a los hijos de sus hijos de sus hijos. Y no olvidemos decirles y enseñarles. ¿Cómo será? ¿Cómo se reunirá? ¿Cómo tomará fuerza? ¿Y cómo concluirá nuestra gloriosa Náhuac su grandioso destino? Totonal Yomotlatiu, Totonal Yeixpoliu, Iwan Sentlayoguaya no Texcatej, Matig Mactic ha Oxepa Gualas Oxepa Kisaki, Iwan Yanqui Cotican Textlahuiliqui, Machnoca Toyolnepan Tlatic Tlatican.
conocido los temazcales más importantes de Alaska hasta la Patagonia. Era capaz de caminar por muchas horas. Alguien más me contó que tuvo la oportunidad de ver cuando Chicome estaba por realizar un trabajo para sanar una persona, que lo recostó en el piso, que pasó con fuerza sus plumas de águila sobre el cuerpo de la persona enferma, que se sorprendió porque las plumas habían dejado un camino de fuego. Nunca lo conocí en persona, pero cuando alguien se refiere a él, lo nombran maestro, maestro perro, maestro Chicome. Dicen que era ejemplo de lo que se debía y lo que no se debía hacer. Creó su calpulli con aliados que se fue encontrando en el camino de la lucha por la tierra, la lucha por la comida, la lucha por sanar, por rescatar, por difundir, por conservar algo que nos pertenece a todos. Su calpulli integra gente de diversos estados del país. Era capaz de ver en sueños y de hacerte ver. Murió a los 52 años. 52 es un número mágico. Murió a los 52 años. José Juan Silva Velázquez nació el 29 de agosto en la Mariscala El Grande, Apasco, Guanajuato. Su nombre de tradición, Chicome Chichime, 7 perro. En el año de 1994, asiste a Taos, Nuevo México, a la Danza del Sol, con el calpulli de Coacalco que dirigiera el maestro Tlacaele. Se dice que a esa danza asistieron 13 mexicanos. 13 también es un número mágico. En 1998 forma el calpulli Inyautecame Tamuanchan Tlatonateo, en el paraíso de los guerreros del fuego de la creación solar. En esa danza del sol participaron también 13 personas. 13.
Supongamos que te sitúan en un lugar en la montaña, dentro de un círculo del que no podrás salir durante 4 días, en ayuno de agua y de comida. Supongamos que has logrado pasar sin ningún problema los primeros 2 días, pero en la tercera noche sucede algo. El acontecimiento quizá sea producto de la imaginación, quizá sea producto de la situación límite a la que se ha sometido al cuerpo. Sin embargo, la realidad física es indudable. La montaña se mantiene en el único mundo que percibe la mirada, pero ese mundo forma parte de una realidad física que forma parte de una realidad más amplia. Merleau-Ponty lo llamaría naturaleza, cosmos, universo. Supongamos ahora que un grupo de personas cuidaban de ti cuando tú estabas solo en la montaña. Curiosamente, el ritual es un ritual para obtener una visión. Pero durante los 4 días que estuviste en aquel lugar, tu mirada percibió lo mismo. Sin embargo, sabes que algo sucedió durante la tercera noche y solo eres capaz de describir en esencia lo que en realidad viviste a partir de una experiencia sensorial. Dudas porque no lo viste con tus propios ojos. ¿Cómo encontrar sentido a la experiencia? Lo evidente fue estar en la montaña. Lo evidente fue mirarse a sí mismo. Lo evidente fue darse cuenta de que fuiste observado por todo aquello que también observaste. Observarse desde dentro. Mirar el contorno de los órganos que se mantienen sin alimento y aún así existen. Habitar. Las piernas se acalambran, se doblan. El mejor sitio para estar es el suelo. Ahí donde la tierra es suave. Ser de tierra. Mirarte debajo del sol, sin mirar al sol, sintiendo su fuerza, recordando las palabras que te dieron la posibilidad para la ensoñación. Agua, ser de agua, sube la temperatura. Puedes mirar el sudor en todo el cuerpo. La carne arde, arde, arde. Ser de fuego. Mirarte en el espejo de obsidiana, narciso, ensoñación. Ahí, en el círculo, visiblemente sobre la superficie, abierto a visiones distintas. Chicome, chichime, pantalón de mezclilla remangado, pies descalzos, torso desnudo, cabello largo. Me haces presente, me miras y me haces presente. Dejas tu protección a mi costado, la miro, pero antes la traía puesta. ¿Cómo es que quedó a mi costado? Se acusan los límites de la visión, ilusión, creer en todo límite, ser de aire. Mirar tus pensamientos más seductores, los más destructores, captar brujas, fantasmas, los entes alienados que de forma evidente y visible se hacen presentes, bolas de fuego, naves espaciales, luces en el cielo que se mueven en extrañas direcciones, así el cuerpo sensible, así la carne transportando a través de las venas la sangre espesa, el corazón late, es posible sentirlo, quizá a una menor frecuencia, cuerpo desnudo que percibe en las noches el frío aire de la madrugada, cohibido por la mirada de los animales que se hacen presentes, por los árboles, por la luna llena, que permite con su luz que todo se haga más evidente. Quiasmo, entre lo visible y lo invisible, 2 lados que forman una amalgama, cuerpo y mundo, ontología, fenomenología, filosofía, conceptos, el cuerpo como un documento, el cuerpo sin órganos, pensamiento, fundamento, realidad, fe, espíritu, transmitir algo que está más allá de lo sensorial, expresar lo que emerge del fondo primordial de la materia. La fe perceptiva es la convicción de acceder a lo real sin intermediarios, teleología,
ser y nada, negación. Negación, la constitución de la carne como elemento, ser de agua, ser de aire, ser de tierra, ser de fuego, ser de carne, ser cuerpo. Permiso de sus rostros, de sus corazones. Muy agradecida por estar aquí en este espacio, muy agradecida con mis maestros del doctorado, con las personas, amigas, amigos que siempre me acompañan y con mis maestros, Tlazocamati, ¿no? Muchísimas gracias, Anel, por esta potente intervención que nos ha dejado bastante sensibles, al parecer. Y a continuación voy a presentar a nuestra siguiente invitada, Sarmen Almond, música y performer vocal mexicana, artista intermedial y profesora de voz heredera de la tradición Roy Hart, directora de Alquimia Vocal y miembro de Man in Motion. En esta ocasión nos presentará la pieza Athene Nocturne. Athene Nocturne. Primera de la serie son fauces, trompas, hocicos, tragaderas, despoticadores, picos.
basada en la voz humana, animal. Animal para dejar de ser hombre, para dejar de ser humana. Hacen mochuelo, búho de Atenea, capaz de ser guiada por el sonido en la oscuridad. Capaz de cazar y mirar con los ojos de la escucha. 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 De la escucha.
bien, como human. To become human.
El llamado, el encuerpamiento, el envociferamiento del cuerpo, el envociferamiento de mi cuerpo, el encuerpamiento Muchas gracias, Armen, por compartir tus vociferaciones de mochuela con nosotros. Y a continuación voy a presentar a la maestra María del Rocío Martínez Díaz. Estudió la maestría en Artes Visuales en la Real Academia de San Carlos de la UNAM, la licenciatura en Diseño de Escenografía, Vestuario e Iluminación
en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la licenciatura en Psicología en la UNAM y actualmente estudia la maestría en Violencia y Equidad de Género. Catedrática en varias universidades como la UAP, UIA y por más de 25 años en la ENAD, conferencista y jurado en muestras y festivales de teatro. Imparte cursos especializados de escenografía, vestuario e iluminación escénica en la República Mexicana, así como en algunos países de América Latina. Ha participado en varias emisiones de la Exposición Internacional de Escenografía Cuadrienal en Praga, así como en el Festival Internacional Cervantino. También como coordinadora de producción, Festival Cultural Sinaloa, entre otros. Creadora de escenografía, vestuario convencional y no convencional e iluminación para teatro, ópera, danza en el IMBA, FIC, Producciones Fábregas para cine y eventos especiales. Ha sido expositora de su obra en artes visuales y curadora en diversos foros de exposición visual y artes escénicas. Conferencista, así como investigadora en la línea de escenografía moderna y contemporánea. Durante su trayectoria ha publicado artículos especializados, ha recibido premios, menciones y notas periodísticas por su destacada labor docente y profesional. Le cedo el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Me estoy muy emocionada ahorita de estar aquí entre ustedes, sobre todo por haber compartido este espacio con las dos compañeras artistas que me sigo vibrando en el sonido y me provoca un eco de reflexión. Ahorita estaba recordando en alguna ocasión que estaba platicando con el director de escena y escenógrafo Serge Oaknin, que vive en Canadá, es un marroquí que vivió primero en Francia y luego en Canadá. Y nos vino a impartir algunos cursos en la ENAD a los profesores y profesoras. Y en algún momento de reflexión muy intenso, este profesor nos dijo que el momento que más recordaba como escenógrafo era en un evento en donde hubo algún cambio de escenografía, algún momento en el que aplaudió, ¿no? Normalmente eso no es lo que ocurre normalmente para las y los escenógrafos. Y una chica que estaba al lado de él le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué aplauden? Y él volteó y le dijo, pues, ¿qué no ves? Y cuando volteó, vio que la chica no veía, que era una mujer ciega. Y en ese momento, el regreso de este lenguaje a su vida y el reto que nos dejó como herencia de reto, es cómo hacer escenografía más allá de la vista o para ciegos o para otras personas, ¿no? Más allá de lo visual. Y ahorita acabo de tener como un eco de respuesta aquí con estas atmósferas sonoras de ambas compañeras. Y bueno, ahorita lo quería compartir por eso, ¿no? Porque empiezan a llegar las formas. Y precisamente en esto de las formas y de la palabra visual, últimamente ha habido alguna controversia, al menos dentro del ámbito académico, de donde yo me desarrollo, aquí, principalmente en la ENAD, sobre, pues ya es momento de un cambio, momento de actualizar, momento de pasar a otra página. Y de pronto dicen, cambiemos el nombre de la carrera. Y pues llamémosle, dice por ahí alguien, carrera en diseño de escenografía. Cuando yo estudié en esa escuela, cuando yo era estudiante, ya se oía que eso era lo novedoso. Y entonces yo dije, wow, y en esa época pues finalmente no se llamó diseño de escenografía. Y en estas reflexiones, pues he visto, ¿no?, cómo este nombre denota, por ejemplo, la escenografía responde a la era moderna, el término escenografía, ¿no?, y el concepto de escenografía responde a la era moderna. Sí pudo haberse llamado, y es más, en otros países se ha denominado diseño de escenografía. Y yo me puse a pensar y a investigar, y esto todo fue como un inicio, ¿no?, de esta investigación. La palabra diseño, el concepto de diseño, que tiene que ver grandemente con lo funcional, ¿no? Y entonces, sí, la escenografía tiene que ser funcional, sí, pues si no, ninguna de las personas ejecutantes podrían utilizarla.
pero no es tampoco como el final, o no queda completamente descrita en una situación de diseño de funcional. En muchas ocasiones, en otras no, porque los ámbitos son distintos y los lenguajes también, funciona o llega a emitir un momento artístico o a hacer una obra de arte. Y de pronto por ahí entonces entra otro término. ¿Arte qué? ¿Arte teatral? Arte plástica, dice por ahí algunos de mis colegas, son plásticos. Y yo dije, no, yo no soy plástica. Y entonces digo, está la iluminación, por ejemplo, ¿no? Existe la iluminación y es intangible, ¿no? Ahorita lo sentimos en los momentos de atmósferas de cambio de iluminación. Y pues no. Entonces, yo he pensado en que vendría más una denominación como arte visual escénico, ¿no? Y sigo en esta búsqueda porque de pronto, si meramente se ha denominado o está navegando, no denominado, está navegando en el ámbito visual, tendríamos que llegar más allá, a lo parateatral, a lo paravisual o algo así, ¿no? Más allá de esto. Y haciendo un poco de reflexión, aquí traigo algunas notas de cómo ha llegado a esto. La trayectoria del teatro se ha visto acompañado de elementos plástico-visuales que pretenden enmarcar, definir, resaltar el conflicto, lugar, época o incluso en algún tiempo el nivel social y la popularidad de actrices y actores. Es decir, había metas o objetivos diferentes en cada época, ¿no? En el arte se ha dado un discurso colonizador a manera de monopolio cultural en los que los países dominantes de Occidente se autodeterminan punta de lanza. Y esto es una situación que prevalece y en una larga historia del arte, en la búsqueda de cambios, incluso de manifestaciones en contra de la hegemonía y todo esto, pues se vuelve a tomar esa línea y a creer que determinados modelos son los adecuados y que hay que seguirlos, ¿no? Y esto yo lo menciono porque, por ejemplo, en el ámbito educativo, aquí en la escuela, digo, hay una parte donde tendríamos que orientarnos hacia el logro de las identidades. Y no de una repetición, de una copia o de una imitación, ¿no? Como si fuera la meta. Ya lo hago como lo vi en Europa, como lo vi en Francia, ¿no? Creo que habría que empezar a hacer otro pastiche distinto. Aquí, por ejemplo, con la invención del foro a la italiana que comienzan las formas descriptivas, el foro a la italiana que todos conocemos, ¿no? Donde el público está de frente, como en este caso, y que enmarca un punto de vista rectangular, como también lo hace la pintura, y que es un significativo importante para los seres humanos. De hecho, no he encontrado en qué momento cambió una visión circular a una visión rectangular, ¿no? Pero el foro a la italiana fue una innovación en su momento porque además respondía a la filosofía de la época, al raciocinio, a la búsqueda del método científico, por eso la inclinación de los originales foros, en donde se buscaba una perspectiva visual, no solo, digamos, por ejemplo, la colocación de las bambalinas y las piernas, sino el ciclorama, que era cíclico, y era cíclico porque iba a representar a la bóveda celeste, ¿no? Y entonces, ¿qué se buscaba? Pues la mímesis de la realidad, la descripción y el rescate de esa realidad metida para crear una ilusión en ese sentido en el público. Y para la época estaba muy bien, ¿no? Que había una toma de un tren, de un ferrocarril viniendo y el público se paró, porque la percepción visual todavía no estaba educada para decir no es real, ¿no? Entonces la reacción natural de las neuronas y de todo fue de me quito porque ya está muy cerca el tren, ¿no? Entonces, en su momento funcionó perfecto, pero bueno, hay toda una serie de evolución tecnológica y en ese momento llega la luz eléctrica
Y con esta invención de la luz eléctrica y de nuevas tecnologías se han dado visos al cambio en la concepción estética del espacio teatral y la percepción del público aún dentro de un espacio ilusorio de la realidad que posteriormente encuentran su ruptura con las propuestas de Appiah y Craig. Entonces ya después de esta pequeña reflexión sobre el uso y la intención de la creación del Foro de la Italiana y su formato, encontramos ya los manifestantes de la época, Appiah y Craig, y Appiah comienza rechazando la representación escenográfica en 2 dimensiones para poner en valor una puesta en escena tridimensional porque creía que los matices de la sombra eran tan necesarios como la luz, lo que formaba cierta conexión entre el actor y su espacio de representación, entre el tiempo y el espacio. Gracias a su trabajo sobre la intensidad de luz, color y manipulación, Appiah creó una nueva perspectiva de concepción escénica y de iluminación. Su frase era: el principio de todo diseño es la luz. Y esto todavía cuando yo era estudiante y cuando fui asistente de Alejandro Luna, parecía una frase innovadora. Pues sabemos que estamos hablando de 100 años de diferencia, ¿no? Y sabemos que claro, ¿no? Sin la luz no podemos ver, pero ahorita hubo momentos sin luz y pude ver, ¿no? Appiah propuso que el escenario debía ser tridimensional y de múltiples niveles, con lo cual enfrentaba a la convención de decorados pintados, creía que la iluminación podía unificar la imagen del escenario, crear atmósferas, realzar la música y conseguir que la acción tuviese un efecto mayor. Para llevar a cabo estas ideas era necesario que la iluminación fuera móvil y se prestara a la posibilidad de ser cambiada o desplazada de acuerdo a la ambientación y la acción, haciendo parecer cinética una escenografía fija. Entonces, el medio tecnológico en esos principios convierte algo fijo en algo aparentemente móvil o cinético, ¿no? Insistía en que las principales preocupaciones del director escenógrafo deberían ser los actores y sus movimientos y las palabras, ¿no? Y esto es importante porque empieza a haber momentos de cambio protagónicos y aquí tenemos, por ejemplo, que también Gordon Craig piensa esto y también como una reacción al naturalismo y la dependencia literaria del teatro convencional y con el dominio del actor, desarrolló conceptos sobre el escenario y el decorado radicalmente innovadores en consonancia con las corrientes modernistas que también creían que el arte podía ser un artificio. Fue el primero en proponer la necesidad del control artístico de cada aspecto de una producción teatral llevada por una sola persona, a quien Craig identificó como el artista del teatro y que luego se pudo haber transformado o se convirtió en el director del siglo XX. Y bueno, tenemos algunos otros, muchos, ¿no? Es difícil seleccionar quiénes, pero puedo mencionar a Richard Wagner, quien revoluciona el arte escénico a partir de su concepto obra de arte total. Como compositor, poeta y director de orquesta, abre una perspectiva integral. Y aquí actualmente hablamos mucho de interdisciplina, de multidisciplina, y estos, digamos, pueden ser las raíces de todos estos nuevos conceptos y de personas cuya formación no era unidireccional, sino multifactorial, ¿no? Y este tipo de educación, por ejemplo, ahorita viene a mi cabeza Yves Klein, que aparte, bueno, era un pintor, pero que también tuvo formación, por ejemplo, en artes marciales, en meditación oriental, y todo esto va creando un nuevo formato, un nuevo formato de artistas en todos los ámbitos, aunque ahorita estoy enfocándome un poquito a los espacios del escenario. Por ejemplo, luego llega la Bauhaus, que es conocida por ser una escuela de diseño del periodo de entreguerras que más ha influido en el diseño del siglo XX. Sin embargo, a menudo se desconoce su taller de teatro iniciando en 1921, 2 años después de su formación. En sus inicios, el taller del teatro de la Bauhaus se caracterizó por enfatizar el simbolismo y la abstracción, dejando el lenguaje y la ambientación musical en un segundo plano
y concediendo escaso valor a la arquitectura escenográfica. Y en este concepto que mencionan aquí de simbolismo y abstracción, recordemos que otro maestro de la escuela de la Bauhaus fue Kandinsky y que tuvo gran influencia en estos modelos. Se ve cómo los vestuarios y los objetos escenográficos son geometrizados y con colores primarios, brillantes y fijos como las obras de Kandinsky. Gropius, director de la Bauhaus, había realizado algunas propuestas de reformulación, señaló la importancia de la arquitectura en el teatro para conseguir una nueva relación entre la escena y el auditorio, que estaba en consonancia con la idea de la Bauhaus, del acercamiento del arte y la técnica a la sociedad. Gropius, al igual que Appia, se preocupó por romper la bidimensionalidad de la escenografía. Entonces, pues ya llega esta parte de vamos a buscar una tercera dimensión, y ahorita, bueno, creo que estamos hacia la cuarta dimensión, ¿no? Pero bueno, llegaron los estragos de la guerra y luego puedo citar a Bertolt Brecht, que en su actividad como director de escena desarrolló una teoría escenográfica. Dice, la escenografía es la ciencia de hallar un espacio que convenga a cada texto teatral. A partir de Brecht se consideró decadente dar demasiada importancia a la escenografía y a la espectacularidad en la puesta en escena, entonces habría que llegar a objetos simples y totalmente necesarios. En la modernidad se dieron los grandes relatos y a partir de los años 60 se da una importante ruptura no solo por el auge de la televisión y los medios de información masiva, sino por la derivación de los hechos de la Segunda Guerra Mundial y alguien que puede dar un ejemplo con su trabajo de ello es Joseph Svoboda, quien introdujo en la realización de proyectos escenográficos materiales no usuales, resultantes de la experimentación constante en la aplicación de la tecnología y la ciencia a los efectos visuales de la escena. Dice, para mí la escenografía es una gran aventura porque me impone buscar la mejor forma y los medios más buenos, pero no son estos medios los que yo quiero mostrar al público. Svoboda expone con sus palabras el reto al que puede enfrentarse un escenógrafo al declarar su ambición por un difícil logro, la esencialidad necesaria y suficiente, concepto que aún se reza en muchas obras del teatro actual. Y la esencialidad necesaria y suficiente me lleva y nos lleva a reflexionar sobre el significado y la función de los objetos más allá de los ejecutantes en escena. Y me refiero a objetos, al vestuario, a la escenografía, a la iluminación, a los artefactos que puedan, de los cuales podemos hacer uso, ¿no? Y recordemos este término de menos es más. Y por otro lado, hay una constante en la historia de la escenografía influencia de los artistas visuales. También toman panel protagónico en la modernidad y la actualidad en México, por ejemplo, algunos de los grandes muralistas que incursionaron en la escenografía y el vestuario, como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Roberto Montenegro, entre otros, quienes cambiaron la estética de la concepción de telones descriptivos que se hacían a la época a pinturas y elementos significativos y politizados, ¿no? Que es otro punto al cual siempre responde o debería de responder el arte. Y bueno, esto lo asocio, por ejemplo, este efecto politizador y que hay un momento de teatro de identidad, por ejemplo, con el teatro de carpa en México, que además esa era su temática, pero que por otro lado los elementos de telones con una estética diferente al realismo introducidos por los muralistas impactaron en el cambio de concepto del tipo de escenografía realista o convencional en México. El arte conceptual toma ahora un papel estelar en el que muchos hacedores de teatro toman modelos performativos y conceptuales para la creación visual escénica, por ejemplo, Pina Bausch y Romeo Castellucci. El performance es una acción artística, una muestra escénica interpretativa cuyo fin es transmitir una idea o concepto generando una reacción en el espectador.
bueno, ahorita tuvimos afortunadamente dos ejemplos maravillosos sobre esto. Emplea el cuerpo como herramienta de expresión o como lienzo artístico. Y aquí hay un cambio importante en el cual, en esta síntesis y en esta búsqueda de abstraer, resulta ser que el cuerpo humano se vuelve el contenedor o una especie de museo ambulante. O el lienzo de la galería, incluso también en escena, ¿no? Y vemos que entonces ya el maquillaje toma un significado, quiere decir algo más allá de ay, que se vea bien el contorno de mis labios o ciertas situaciones. Bueno, el trabajo de Romeo Castellucci, que se desarrolla en un modelo multidisciplinar, siendo director de escena, escenógrafo, iluminador y vestuarista, ya está en una delgada línea con la expresión performativa de las artes visuales. Y bueno, otro ejemplo, durante toda su carrera Pina Bausch se atrevió a ir más allá de las convenciones fijadas y experimentó con improvisaciones, el free jazz, los ballets sobre canciones de moda y coreografando música de Bertolt Brecht y Kurt Weill. En su obra Nelken, todo el escenario está cubierto por miles de claveles rosados que forman parte de un tapiz floral, los bailarines se desplazan sobre ellos y hay como una lluvia de flores en medio de este cerro. A mí me tocó la oportunidad en uno de las emisiones del Festival Internacional Cervantino que trajeron esta obra, y que pude ver que incluso el montaje podía equipararse a un arte procesual, ¿no? Había unos tableros en el piso con ya ciertos orificios predeterminados y todos los tramoyistas y utileros estaban colocando clavel por clavel. Y entonces había una transformación corporal y emocional en ellos, porque de pronto era como, son muchos claveles, miles de orificios, y órale, y mueve, y empezaron a sensibilizarse, y poco a poco empezó a tomar otro ritmo, ¿no? Hasta porque empezó a imponerse este mar de claveles, y entonces había más respeto, y no lo pises, y para allá, y empezaron a tomar estos claveles de manera más delicada, ¿no? Que bueno, luego los bailarines obviamente los pisaban y eso es un efecto importante, ver cómo el público reaccionaba ante esta destrucción de la naturaleza y entonces es ahí donde cobra verdadero significado los elementos, a veces por el uso o la sola presencia, pero que equiparo esto al arte conceptual porque proponen en el público una reflexión o algún tipo de participación más allá de ser mero espectador u observador. Y por otra parte, ya alguien contemporáneo, Bob Wilson, desde los comienzos de su carrera en la década de los 60, Wilson se interesó por encontrar otras realidades, aspectos de la cotidianidad que se nos escapan constantemente, pero que sin embargo están ahí para ponerlos de manifiesto en sus montajes. Y aquí comparo un poquito, porque Svoboda, por ejemplo, siendo un hombre de bosque, de campo, en estos bosques de Checoslovaquia, entre los árboles se dejan entrar haces de rayos de luz del sol muy potentes, y él quería lograr eso en el escenario, hasta que después de experimentar mucho logró la luz Svoboda, que bueno, es una cortina de luz que si nosotras estuviéramos atrás no nos verían, ¿no? Y aquí vuelve a rescatar en otro momento y con otra nueva forma Bob Wilson. Por ejemplo, hay escenografías donde todo es unas de luz blanco en medio con dos paredes de luz roja, por ejemplo, ¿no? Y aquí nos dice que es la observación de la luz, del comportamiento de la luz cotidiana. Bueno, aquí recobro las palabras de Guillermo Heras, en un simposio que dijo: los nuevos procedimientos pueden ser simplemente sustitutorios de otros ya superados, mas en ocasiones distintas las tecnologías modernas permiten ampliar su significado. Hay todavía una convivencia entre pensamiento moderno, donde algunos escenógrafas y escenógrafos contemporáneos siguen pensando que el teatro se puede realizar únicamente con los actores y los espectadores, no siendo necesaria la escenografía, pero que al final
cualquier espacio donde se haga esa acción y donde estén los espectadores va a imponer y va a cambiar esta percepción. Y otros, sin embargo, ya estamos en otra apertura. Yo en este caso, asociando las diversas manifestaciones del arte conceptual como la instalación y algunas otras herramientas que conviven de manera ya muy generosa con la escenografía, y concluyendo que la escenografía es un fenómeno dinámico que no es que evolucione y que el otro quede atrás, pero que puede convivir, como lo es la pintura, es decir, no queda atrás la pintura de la Mona Lisa porque ya no es de época o porque no es contemporánea o porque no es conceptual, ¿no? Para mí es muy importante que quede claro esto, que no es mejor una que otra, sino que se ha abierto el abanico, que hay una sana convivencia, que es dinámica y que hay que promover esta convivencia de estilos y de manera que logremos ser incluyentes. También para las minorías, para los hacedores de teatro que no están conjugados con el monopolio de pensamiento. Creo que ya se agotó mi tiempo, pero es un gusto para mí estar en este foro con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío, por hacernos ese recorrido y estas reflexiones tan importantes, particularmente a partir de lo que hemos presenciado el día de hoy. Y yo tenía una pregunta, pero quisiera dar paso en los últimos minutos que nos quedan, si hay algún comentario del público, aprovechando que tenemos aquí a las artistas y también a la maestra Rocío. Si tienen algún comentario, duda, pregunta, por favor, siéntanse libres de realizarla ahora. Por favor. ¿La señora o el, no, o el maestro? El maestro, creo. La señora también, ¿no? Y también la señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por compartirnos su arte. Primero para Anel, me pareció que algún canto era como del norte de América. En realidad no, pero sí tiene, o sea, los dos cantos que se hicieron son en náhuatl, pero Chicome Chichime, que es el personaje del que hablo, se va a Estados Unidos con un calpulli que dirige un antiguo líder espiritual que se llama Tlacaelel, y ellos traen la danza del sol, que es de origen lakota. Entonces por eso hay como similitudes con los cantos, y en la mayoría de la danza del sol son cantos lakotas los que se realizan. Ok, gracias. Y luego para, es que no alcanzo a leer el nombre, Sarmen. ¿Cuál es la técnica que usas? Sí, o sea, escuché como en la primera parte cuando hablaron de ti, pero ¿me podrías decir la técnica de voz? Sí, realmente no me gusta usar la palabra técnica, Okay. Y de hecho, no, pero está padrísimo que lo hayas mencionado. De hecho, Ana mencionó tradición. La tradición, yo estudié música como muchos de acá, y empecé a trabajar con técnicas extendidas a través de la tradición Roy Hart, la cual comienza a partir de Alfred Wolfson incluso en los años 30, como un trauma posguerra. Es una larga historia, pero no hay una metodología. Y la metodología es que no hay metodología, y en mi proceso de investigación y como pedagoga planteo que es la técnica de encontrar tu propia técnica, porque tu cuerpo, lo planteo, tu cuerpo es tu instrumento, no tu voz. Y si conoces cómo funciona este cuerpo, que está pensando como la unidad psicosomática total, el maestro Roy Hart, un maestro que es maestro Roy Hart, que se llama Enrique Pardo, lo plantea como el cuerpo físico, presencia de cuerpo, presencia de mente y presencia de espíritus. La psicosomática lo piensa como el cuerpo real y el cuerpo imaginario, llevando hacia el cuerpo total, el cuerpo propio,
trabajo también con psicosomática y en mi trabajo como pedagoga pienso en la presencia física, ya no le llamo cuerpo porque pienso en este cuerpo total, la presencia física, la presencia de emoción y la presencia de pensamiento. Y creo que cuando decimos, bueno, técnica, obviamente clásico y luego te vas al jazz y no el belting technique, pero lo que plantea, creo que todos los que planteamos los profesores Roy Hart o que traemos esta tradición es pensar el cuerpo humano como instrumento, no solo la fisicalidad, sino el pensamiento, la emoción y si acaso llamamos, ¿no? We call the technique, es, en mi caso, para no lastimarte, para que puedas hacer lo que quieras. Para no lastimar la voz. Sin que te lastimes el cuerpo. Ah, ok. ¿No? Porque del cuerpo nace la voz. Gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Todavía tenemos un par de minutos. Bueno, pues yo felicitarlas, realmente. Digo, no me quiero quedar con las ganas de comentar el esfuerzo que han hecho por estar aquí, por presentar de esta manera tan emocionante. A mí yo estoy conmovida realmente del trabajo. Creo que estamos logrando el objetivo que nos propusimos en este seminario, en este encuentro, cuando se demuestra toda esta amalgama entre el trabajo corporal, el trabajo de pensamiento, el trabajo incluso de información, de experiencia, de muchos años de trabajo, de muchos años de conocerse a sí mismas, ¿no? Entonces, pues felicidades por estar en esta mesa y por compartir todo lo que ustedes saben. Muchas gracias. No hay ningún otro comentario del público. ¿Algún comentario de cierre, algo que quisieran añadir aquí en la mesa? ¿Querías preguntar algo? Sí, por favor. ¿Yo? Bueno, era prácticamente cómo resonaba este concepto de investigreación, ¿no? Esta fusión entre la teoría y la práctica, particularmente en los proyectos que nos acaban de presentar. No sé, quizás brevemente. Bueno, primero yo vengo del teatro y siempre he creído, desde que empecé a hacer teatro, que en el teatro estás haciendo investigación todo el tiempo, ¿no? A la hora de que recibes un personaje, pues estás investigando sus circunstancias, de dónde viene, a dónde va, etcétera. Entonces me resulta de repente cuando escucho investigar y crear, siento que son como sinónimos, ¿no? Que uno investiga, pero a la hora que investiga también se va transformando el pensamiento, se va transformando la forma en cómo nos relacionamos con los otros, cómo vemos la vida, y eso ya es una forma en que se está creando algo, ¿no? Aunque no lo hagamos conscientemente, ¿no? Pero ya se está creando algo en nosotros mismos. Entonces, pues, me resulta eso un poco repetitivo, a lo mejor como sería la palabra, ¿no? Pero en relación a lo que es pues, específicamente mi proyecto, pues la investigación y la creación, yo tuve que tener en mente todo el tiempo cuál es mi disciplina, ¿no? Pensar en teatro, ¿no? Porque la danza del sol es tan amplia y hay como tantos caminos para dónde irse para investigar, que de repente yo me sentí muy perdida, ¿no? Como en un mar de mucha información, y algo que a mí me ayudó todo el tiempo es recordarme que hago teatro, que soy de teatro, y eso me ayudó a focalizarme para que entonces mi investigación resultara en algo que tuviera que ver con la teatralidad. Muchas gracias, Anel. Sí, gracias. Sí, yo platicaba con alguien y decía, es que cada vez que hago una escenografía o que creo algún vestuario o algo de lo que son mis saberes, realmente no está exenta la investigación, pero hay mucha controversia en qué tipo de investigación, porque pareciera que si no se utilizara un único método o un método
científico, por ejemplo, no es, ¿no? Y realmente los parámetros y los procesos son un universo que todavía hay que seguir explorando, y que creo que este término de investicreación podría responder a ese proceso natural que se da en el ámbito artístico, ¿no? A los procesos y las formas, y que esto implica un método, o un método personal. Métodos hay muchos, ¿no? Hay formas, hay muchas, pero sí tiene que haber un sustento. Para mí es muy importante que esta fusión de las palabras, para evitar lo que está sucediendo con nuestro concepto que se llama amparte, y que yo digo no quiero que eso invada y que exista un amparte escénico. Entonces, una creación realmente tendría que estar, o tiene que ir de la mano con el proceso de investigación. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Ana. Bueno, antes de responder, quisiera agradecer a Ana Mora especialmente por la invitación y por todo el esfuerzo también que está haciendo dentro del equipo de trabajo de este encuentro. Y respondiendo a la pregunta, pues comienzo diciendo que el creador piensa, y yo me considero como una creadora o una artista pensadora de su arte. Y el pensar me lleva a la reflexión. Me pienso a mí misma como una alquimista vocal, y en esta alquimia está el laboratorio, que me gusta mencionar que es el laboratorio, porque la labor es la práctica, la gimnasia, ¿no? El training, y el oratorio es toda esta reflexión. Y esos dos te llevan a una investigación que está dentro, o sea, todo el tiempo estás investigando. No es que voy a investigar y voy a crear. Creo que los dos van de la mano. Aquí lo difícil para mí es poder articular en lenguaje humano lo que hago, ¿no? Y eso es un reto, y creo que ese es un reto para todos los creadores, artistas. ¿Y por qué? También digo, bueno, ¿por qué? Porque me gusta, porque quiero compartirlo, porque creo que hay poco escrito, y a lo mejor no, a lo mejor hay mucho, pero también ¿para qué hacemos lo que hacemos? Creo que para la investigación y la creación, para mover al otro, para mover, para act out, para mover al otro, y para que nos cambiemos de lugar, que tal vez no le guste, no le parezca, o sí le guste y sí le parezca, o a lo mejor no sabe qué, pero le mueve, y cuando le mueve es sentirnos nuevamente humanos, porque aún no somos robots, y al menos en mi caso es un objetivo que tengo, el tocar fibra humana, para mover a través de la creación y de la reflexión, pues lo que somos. Gracias. Muchísimas gracias a las tres. Estoy muy agradecida y honrada de ser parte de esta mesa, y agradecer la escucha atenta de todos, todas ustedes. Damos por concluida esta mesa y les invitamos a continuar con las actividades de esta jornada. Muchas gracias.
Gobierno de México.